Dicen que en las tierras donde el frío corta la piel como cuchillas, la nieve no solo es blanca, también puede ser cruel. Nadie esperaba encontrar a una mujer en medio de ese páramo helado, vestida con poco más que su dignidad y su miedo. Era una maestra, una de esas almas que entregan todo sin pedir nada. Pero aquel invierno le devolvió desprecio, abandono y un camino sin regreso. Perdida entre la ventisca, sin fuerzas, sin rumbo, sin esperanza, cayó al suelo como caen las hojas cansadas, en silencio. Lo que no sabía es que esa misma noche, un guerrero apache cruzaría su destino. Un hombre marcado por la soledad y el deber, un hombre que conocía mejor que nadie lo que era ser invisible para el mundo. Cuando la encontró, ella ya no hablaba. Pero él, sin decir una palabra, la envolvió en su manta, le dio su fuego, y algo más profundo, más cálido y más duradero que el calor. No fue casualidad. Fue destino. Porque hay encuentros que el universo decide en su propio idioma. Ella solo quería sobrevivir aquella noche, pero lo que recibió fue mucho más: cuidado, respeto y un tipo de amor que no se dice con palabras. En un mundo que le dio la espalda por ser distinta, encontró a alguien que la vio con los ojos del alma. Y él, ese apache de mirada firme y pasos lentos, halló en ella algo que no buscaba, un motivo para quedarse. Esta no es una historia rápida ni ruidosa. Es una historia que se cuece a fuego lento, como el cariño verdadero. Y tal vez, al escucharla, recuerdes que a veces el dolor más grande es lo que abre el corazón que más necesitaba ser tocado. Aquí contamos historias que abrazan el alma, donde la ternura es más fuerte que el miedo y los buenos corazones encuentran su lugar en el mundo. Si tú también sientes que nadie debería pasar frío por dentro ni por fuera, suscríbete al canal y caminemos juntos entre relatos que reconcilian, curan y recuerdan lo que de verdad importa. Quédate hasta el final, porque solo entonces sabrás que se salvó realmente aquella noche, bajo la nieve y el silencio, cuando dos almas rotas se reconocieron sin necesidad de hablar. No hay sonido más hondo que el del viento entre los pinos cuando todo está cubierto de blanco. En esas tierras donde el invierno parece no tener fin, el silencio lo envuelve todo, como una sábana pesada que borra los pasos y la esperanza. Allí, entre laderas solitarias y cielos bajos, caminaba una mujer. Iba sola, con los labios resecos por el frío y los ojos húmedos por dentro, aunque no se le viera llorar. Nadie camina así porque quiere. Uno solo se adentra en la nieve cuando no queda otra opción, cuando el mundo le ha cerrado las puertas y caminar se vuelve lo único que queda para no desaparecer del todo. Se llamaba Elena, aunque ya casi nadie pronunciaba su nombre. Había sido maestra en un pequeño pueblo de casas dispersas y gentes duras. Tenía una voz suave, de esas que parecen hechas para calmar a un niño asustado, y unos gestos que hablaban de paciencia y ternura. Pero en aquel lugar, su dulzura no fue virtud, sino debilidad. La veían distinta. Le reprochaban su forma de vestir, sus ideas, su manera de tratar a los niños como si fueran más que futuros trabajadores del campo. No gritaba, no castigaba. Escuchaba. Y eso bastó para que la llamaran rara. Bruja, incluso. Porque cuando alguien llega a un sitio donde todos llevan el alma endurecida, la bondad puede parecer amenaza. Elena aguantó mientras pudo. No por orgullo, sino por los niños. Algunos la esperaban cada mañana como quien espera una promesa. Les hablaba de otras tierras, de libros, de que el frío no era eterno. Pero un día, uno de los padres irrumpió en la escuela gritando que no quería que su hija aprendiera esas tonterías de ciudad. Y al día siguiente, la dirección le pidió que se marchara. No hubo cartas. No hubo despedidas. Solo una maleta pequeña y una promesa no dicha: seguir andando, aunque fuera sola. La nieve comenzó temprano ese año. La primera nevada cayó la noche en que dejó el pueblo, como si el cielo quisiera borrar sus huellas de una vez. Elena no tenía a dónde ir,
pero tenía un mapa arrugado en el bolsillo y un nombre anotado en la esquina, una antigua compañera que vivía cruzando la montaña. A 2 días de camino, le habían dicho. Pero cuando las nubes se cierran y la nieve cae sin descanso, los caminos se confunden, y el tiempo se alarga como si el invierno jugara con la voluntad de los vivos. El primer día caminó con paso firme, recordando las letras de las canciones que enseñaba en clase. El segundo día, sus labios ya no las podían cantar. El frío le mordía los pies, y las capas de ropa que llevaba, pocas y delgadas, no bastaban para contener el hielo que le subía por la espalda. A veces creía ver luces entre los árboles. A veces oía risas que no estaban ahí. Pero no se detenía. Sabía que si se sentaba, si se rendía al cansancio, sería su último descanso. El tercer día, el sol no salió. El cielo era una sábana gris y pesada, y el bosque parecía un lugar sin vida. Elena cayó una vez, luego otra. Sus manos estaban moradas, sus ojos semicerrados. En un claro, entre los árboles, el viento sopló con más fuerza y levantó una pequeña tormenta blanca que la envolvió por completo. Fue allí donde sus piernas dijeron basta. Se dejó caer, no por debilidad, sino por rendición. Cerró los ojos, no para dormir, sino para irse sin hacer ruido. Como si no hubiera existido. Pero la tierra no siempre permite que una vida se apague sin razón. En esos bosques, más allá de donde llegan los mapas, había alguien que caminaba también en silencio. No por huida, sino por costumbre. Un hombre de piel curtida, mirada profunda y pasos firmes, un apache llamado Tabaque. Su nombre significaba aquel que permanece, aunque pocos lo recordaban ya. Vivía solo, entre las montañas, con una choza de madera y un fuego que hablaba más que él. No le debía nada a nadie, y nadie le preguntaba por su pasado. Lo conocían como un hombre de honor, pero también como un espectro de la vieja tierra, alguien que había visto morir a los suyos, que había enterrado a su esposa y a su hijo sin palabras, y que ahora solo hablaba con los árboles y las piedras. Tabaque no solía recorrer ese sendero, pero esa mañana algo le inquietó. El aire tenía otro olor, como si llevara un mensaje. Bajó con paso lento pero decidido, siguiendo marcas que solo los ojos antiguos pueden ver. Una rama partida, un trozo de tela enredado, un silencio distinto entre los árboles. Y entonces, la vio. Un bulto apenas humano bajo la nieve, una figura encogida como un pájaro herido. Se arrodilló a su lado y le puso 2 dedos en el cuello. El pulso era débil, pero estaba allí. Sin dudarlo, la alzó entre sus brazos, envuelta en su manta. No hizo preguntas. No pensó en el porqué. Solo sintió, en lo más profundo de su pecho, que esa mujer no debía morir esa noche. Aquel claro del bosque, que tantas veces había visto pasar la nieve en soledad, fue testigo de un gesto silencioso. Tabaque no solo rescató un cuerpo, rescató una historia. Porque a veces, cuando 2 almas heridas se encuentran en mitad del frío, no buscan entenderse, solo sobrevivir juntas. Y a partir de ese instante, nada en sus vidas volvió a ser igual. Cuando Tabaque llegó con ella en brazos a su refugio, la nieve seguía cayendo con la paciencia de los siglos. Su cabaña estaba hecha de troncos antiguos, levantada con las mismas manos que una vez habían enterrado sueños. No tenía lujos, ni ventanas amplias, ni adornos. Solo lo esencial: calor, silencio y espacio para respirar. Colocó a la mujer con cuidado sobre la cama de pieles que él mismo había curtido. Luego encendió el fuego con la ceremonia de quien conoce el valor de cada chispa. Las llamas no rugieron, susurraron. Y en ese susurro empezó a deshacerse la escarcha de la muerte. El cuerpo de Elena tardó horas en responder. Estaba allí, pero no del todo. Respiraba, pero su alma parecía haberse refugiado en algún rincón lejano, como los animales que se esconden cuando sienten peligro.
Tabaque no la llamó. No le habló. Solo la cubrió con mantas calientes, le mojó los labios con agua tibia y le ofreció silencio, que es la forma más pura de cuidado cuando las palabras serían ruido. Durante 2 días, no abrió los ojos. Y durante esos 2 días, él apenas se movió de su lado. El fuego no se apagó en ningún momento, como si entendiera que era el único puente entre la vida y la partida. Cuando finalmente despertó, no lo hizo con sobresalto. Fue un abrir de ojos lento, sereno, como si volviera de un lugar muy lejano. Miró el techo de madera y luego sus propias manos. No supo dónde estaba, pero tampoco sintió miedo. Había calor. Y ese calor era distinto. No quemaba. Acariciaba. Tabaque no se acercó enseguida. Desde su silla, la observó en silencio. No con desconfianza, sino con la delicadeza de quien presencia algo sagrado, el regreso de una vida que había estado al borde del abismo. Elena tardó en hablar. Pero tampoco él parecía necesitar respuestas. Durante los primeros días, compartieron gestos más que palabras. Él cocinaba caldo espeso con raíces y carne seca. Se lo ofrecía en un cuenco de madera y ella lo recibía con manos aún temblorosas. A veces, ella miraba por la puerta entreabierta y el bosque la asustaba menos que antes. Tal vez porque sabía que había alguien allí que entendía el lenguaje del silencio. Nadie preguntó por el pasado. Ninguno pidió explicaciones. Era como si ambos supieran que las historias más profundas no necesitan contarse de golpe, sino dejarse brotar, como el agua entre las piedras. El paso de los días trajo pequeñas rutinas que, sin buscarlo, los fueron acercando. Elena empezó a ayudar en lo que podía, lavar los utensilios, barrer el suelo de tierra, colgar pieles junto al fuego. Cada pequeño gesto era como un hilo más en una manta invisible que los envolvía. No eran pareja, no eran amigos. Eran 2 almas reparándose mutuamente sin decirlo. Cuando uno cargaba leña, el otro abría la puerta. Cuando ella tosía en la noche, él dejaba una taza con infusión al lado de su lecho. No hablaban del futuro. Solo habitaban el presente con una delicadeza que, en otro contexto, podría haberse confundido con amor. Pero aún no. Aún no era amor. Era otra cosa, respeto profundo. Reconocimiento. Una especie de tregua entre 2 corazones que habían perdido la fe. Una noche, mientras el viento azotaba las paredes como si quisiera entrar, Elena se quedó dormida en la silla junto al fuego. Tabaque no la despertó. La cubrió con su manta más gruesa y se sentó en el suelo, observándola en silencio. En su rostro vio algo que no recordaba haber visto en mucho tiempo. Paz. Una paz frágil, tal vez, pero real. Y en ese momento comprendió que no había sido él quien la había salvado del frío. Ella también lo estaba salvando a él, de una forma más lenta, más silenciosa, pero igual de verdadera. Porque cuando uno ha vivido muchos inviernos en soledad, la presencia de otro ser humano, simplemente respirando cerca, puede ser un bálsamo que no tiene nombre. A la mañana siguiente, cuando ella despertó y lo vio dormido en el suelo, algo cambió en su mirada. Ya no lo veía como un extraño. Lo miró como se mira a un árbol viejo que ha sobrevivido a todas las tormentas. Con respeto. Con gratitud. Sin exigir nada. Desde ese día, las palabras comenzaron a aparecer poco a poco, como flores después del deshielo. No para explicar lo que había pasado, sino para decir cosas sencillas. Gracias. Estoy mejor. Hoy no duele tanto. Y él respondía con gestos, un trozo de pan, una piedra pulida, una mirada que decía, «¿Está segura aquí?». No compartían muchas cosas del mundo moderno. No había relojes, ni calendarios, ni noticias. Pero compartían algo más antiguo, la necesidad de ser vistos, de ser aceptados sin juicio.
Tabaque nunca le preguntó por qué había caminado sola entre la nieve. Y Elena, a su vez, nunca le pidió que hablara de las cenizas que guardaba en una urna de barro junto al fuego. Cada uno respetaba el dolor del otro como quien respeta un altar. El bosque, que al principio había parecido hostil, empezó a formar parte de sus días. Caminaban juntos al arroyo, recogían leña, escuchaban a los pájaros. A veces, ella se detenía a mirar el cielo y se le escapaba una sonrisa. Y él, sin decir nada, se quedaba mirándola. No como se mira algo hermoso, sino como se contempla un milagro que no se esperaba. Porque hay fuegos que no arden, pero calientan. Hay refugios que no tienen muros, pero protegen. Y hay personas que llegan cuando todo parecía perdido, solo para recordarnos que el corazón, aunque congelado, siempre puede volver a latir. El tiempo en la montaña no se mide con relojes, sino con señales más hondas, el crujido de los árboles al amanecer, el cambio en el canto de los pájaros, el color de la escarcha en las ramas. En ese mundo sin prisas, donde cada cosa ocupa su lugar y cada silencio tiene un significado, los días de Elena y Tabaque empezaron a trazar una forma nueva. No era una vida cómoda, pero era una vida real. Y para quienes venían del dolor, del rechazo y la pérdida, eso era más que suficiente. Era un renacer. Elena, con el paso de las semanas, comenzó a recuperar color en las mejillas y firmeza en los pasos. Las manos ya no le temblaban tanto y, aunque aún despertaba algunas noches con el cuerpo sobresaltado por sueños antiguos, al abrir los ojos encontraba la seguridad del techo de madera y el calor constante de la hoguera. Aprendió a reconocer las plantas que Tabaque recogía, a encender el fuego sin fósforos, a cocinar con lo que daba la tierra. Pero más allá de lo práctico, aprendió algo más profundo, a quedarse en silencio sin sentirse sola, a mirar a alguien sin tener que explicar quién era. Tabaque, por su parte, no cambió de repente. No era un hombre de gestos rápidos ni palabras fáciles. Pero había algo distinto en su forma de moverse, como si sus pasos ya no pesaran tanto. A veces, cuando Elena salía a recoger leña y tardaba más de lo esperado, él salía a buscarla sin decir nada, solo guiado por la inquietud que le crecía en el pecho. Cuando la encontraba, ella siempre sonreía y le mostraba lo que había hallado: un fruto seco, una rama con forma curiosa, una piedra brillante. Y él, sin sonreír con los labios, sonreía con los ojos. Porque entendía que esos objetos no eran solo cosas, eran pequeños regalos que ella traía como forma de decir estoy aquí y pensé en ti. Un día, mientras ambos sentados en la entrada de la cabaña compartían pan y miel, el cielo se abrió y dejó ver el sol por primera vez en semanas. Fue una luz suave, tibia, como si el invierno también necesitara descansar. Elena alzó la cara hacia ese rayo dorado y cerró los ojos. Tabaque la miró en silencio. No por curiosidad, sino por respeto. En su rostro vio una belleza serena, sin adornos, sin maquillaje ni artificios. Una belleza que venía del alma. Y sin darse cuenta, algo dentro de él, algo que había estado dormido por años, comenzó a moverse. Ese fue el primer día que ella le preguntó su nombre. No fue una pregunta urgente ni invasiva. Solo una palabra dicha con suavidad, como quien acaricia. Tabaque tardó en responder. No porque no quisiera, sino porque su nombre era lo único que aún le dolía pronunciar. Cuando al fin lo dijo, lo hizo como quien ofrece algo sagrado. Y ella lo repitió en voz baja, como si lo guardara dentro. Desde ese momento, algo cambió entre ellos. Ya no eran dos desconocidos compartiendo refugio. Eran dos vidas tocándose sin prisa, como el agua que moldea la piedra. Aquel invierno fue largo, pero no cruel. No como los anteriores. Porque el dolor, cuando se comparte, se vuelve más leve. Y la memoria, cuando encuentra oído que la escucha sin juicio, deja de ser cadena para convertirse en puente. Elena empezó,
poco a poco, a contar fragmentos de su historia. Nunca como quien se queja, sino como quien limpia una herida. Habló de su infancia sola, de su amor por la enseñanza, de cómo fue apagándose en aquel pueblo que no quiso comprenderla. Tabaque no interrumpía. La miraba con esa calma que tienen los árboles viejos, y solo cuando ella callaba, le ofrecía más té o le acariciaba la mano, sin palabras. Él, por su parte, habló muy poco. Pero un día, al ver a Elena acariciar la urna de barro donde él guardaba las cenizas de su familia, se sentó a su lado y, sin necesidad de mirar al frente, le contó que una vez fue padre, que una vez amó con todo el pecho, que el mundo le arrebató a los suyos en una sola noche de fuego y saqueo, y que desde entonces había elegido el silencio como único compañero. Elena no lloró, no lo abrazó, solo le puso una manta sobre los hombros, porque entendió que algunos dolores no se curan, solo se acompañan. Así pasó el invierno. Las ramas comenzaron a soltar sus cristales de hielo, y el suelo volvió a tener olor a tierra mojada. Las aves regresaron, y el arroyo volvió a cantar entre las piedras. La vida, esa que parecía olvidada, volvió a abrirse paso entre los troncos, los cielos y los corazones. Elena ya no caminaba encorvada por el frío ni por el miedo. Y Tabaque, sin darse cuenta, comenzó a cortar más leña de la necesaria, como si su casa fuera a necesitar calor para más de un alma. Una tarde, mientras recogían agua en el río, Elena tropezó y Tabaque la sostuvo. Fue un gesto rápido, natural. Pero en ese instante, al mirarse a los ojos, ambos entendieron lo que hasta entonces no habían querido nombrar. No era solo gratitud. No era solo compañía. Era amor. Un amor nuevo, limpio, sin exigencias. Un amor que no pedía explicaciones, ni promesas. Un amor que no se gritaba, solo se vivía. Y así, sin ceremonias ni testigos, se convirtieron el uno en el hogar del otro. No porque lo buscaran, sino porque la vida, en su extraña sabiduría, los había unido en el momento exacto. Como dos ramas que el viento llevó hasta el mismo rincón del bosque y que decidieron entrelazarse para no volver a quebrarse. Porque hay inviernos que lo destruyen todo, pero también hay inviernos que, sin quererlo, encienden el fuego que llevamos dentro. Ese que nunca se apaga del todo, si hay alguien dispuesto a quedarse cerca. La primavera no llegó con estruendo. No hubo estallido de colores ni melodías repentinas. Fue más bien un murmullo. Un deshielo lento, paciente, como el corazón de alguien que vuelve a confiar después de mucho tiempo. En la cabaña de Tabaque, las paredes seguían crujientes de frío al amanecer, pero las mañanas ya traían un tono diferente. La luz se filtraba con más claridad, y el canto lejano de los cuervos había sido reemplazado por el trino tembloroso de los primeros jilgueros. Elena lo notó primero. Al despertar, el aire ya no era tan denso. Y cuando abría la puerta, ya no era para ver solo blanco, sino matices, formas, vida. Pero no solo el bosque cambiaba. También lo hacían ellos, aunque sin darse cuenta del todo. Vivían juntos como quien aprende un nuevo idioma, con torpeza al principio, con ternura después. No necesitaban hablar mucho. El amor que nacía entre ellos no era un amor de palabras. Era un amor de acciones sencillas y miradas prolongadas. De compartir el pan sin preguntar si hay más. De levantar al otro sin que lo pida. De quedarse al lado aunque no se diga nada. Tabaque, acostumbrado a la soledad como quien se acostumbra al silencio de una herida antigua, empezó a descubrir que su espacio podía seguir siendo suyo, incluso compartiéndolo. Algunas tardes, Elena salía sola al claro detrás de la cabaña. Llevaba consigo un cuaderno y un trozo de carbón con el que garabateaba letras, pensamientos, formas. Tabaque la observaba desde la distancia, sin interrumpirla nunca. Sabía que ese cuaderno no era solo papel, era un rincón de ella misma,
un lugar donde depositaba lo que aún no podía decir en voz alta. No preguntaba qué escribía, pero cuando ella dejaba el cuaderno abierto sobre la mesa, él se permitía leer algunas frases. Cosas simples, como «Hoy me sentí viva» o «El fuego me recuerda que aún tengo corazón». Y entonces él entendía que el amor también es eso, no invadir, pero estar, no exigir, pero cuidar. Con el correr de los días, Elena empezó a llenar de pequeños detalles la cabaña. Cosas que no eran necesarias para sobrevivir, pero sí para vivir. Unas ramitas con flores secas en un jarrón de barro. Unas cortinas de tela rústica que colgaban torcidas, pero le daban color a la ventana. Una figura tallada en madera, parecida a un búho, que colocó en el estante junto al fuego. Tabaque no decía nada, pero cada nuevo objeto era una señal para él. Ella no estaba de paso. Estaba echando raíces. Y eso, para un hombre que había visto a todos partir, era el acto de confianza más profundo que alguien podía ofrecerle. Una mañana, al regresar de buscar agua, la vio parada frente al árbol más grande del claro. Tenía una mano apoyada sobre el tronco y los ojos cerrados. No hacía nada más. Solo respiraba. Él no interrumpió. Se quedó unos pasos detrás, mirándola, porque comprendía que a veces el alma necesita anclarse a algo firme para no deshacerse. Cuando ella se giró, sus ojos brillaban. No de lágrimas, sino de presencia. De esa claridad que viene después del caos. Y sin necesidad de hablar, él supo que ese día ella había perdonado algo de lo que la había herido. Tal vez a otros. Tal vez a sí misma. Ese vínculo sin palabras fue lo que lo sostuvo cuando, una tarde de lluvia, Tabaque cayó enfermo. No fue grave, pero su cuerpo, curtido por años de intemperie y trabajo, cedió por unos días. Fiebre, escalofríos, debilidad. Elena no se apartó de su lado. Le cambió los paños húmedos, le preparó infusiones con raíces que él mismo le había enseñado a reconocer y le hablaba en voz baja, aunque él no siempre respondiera. A veces, en su delirio, Tabaque pronunciaba nombres que ella no conocía. Nombres que probablemente llevaban años enterrados bajo su piel. Ella no preguntó. Solo los repitió en voz baja, como si al hacerlo ayudara a calmar lo que él no podía nombrar despierto. Cuando Tabaque volvió en sí, la primera imagen que vio fue el rostro de Elena dormido sobre la manta, con la cabeza inclinada hacia su pecho. La habitación olía a leña y a menta silvestre. Y en ese instante comprendió que ya no era el mismo hombre que había recogido a una desconocida de la nieve. Algo en él se había roto. Pero no como se rompe una rama, sino como se rompe un muro para dejar entrar la luz. Elena, por su parte, sabía que algo había cambiado en su interior también. No era solo que su cuerpo estaba más fuerte. Era que su espíritu ya no caminaba encogido. Había recuperado la voz interna que le hablaba con ternura, la que el mundo había intentado silenciar. Y cada vez que miraba a Tabaque, veía a un hombre noble, imperfecto, pero entero. Un hombre que no había prometido nada, pero lo había dado todo. Con la llegada del verano, el bosque se abrió del todo. Las hojas susurraban al viento como si contaran secretos antiguos, y los días se llenaban de luz dorada. La cabaña ya no era un refugio de paso. Era un hogar. No porque tuvieran muebles caros ni comodidades, sino porque allí, bajo ese techo de madera y junto a ese fuego siempre encendido, dos seres que lo habían perdido casi todo encontraron lo único que nunca se pierde si es real, la posibilidad de empezar de nuevo. En las noches claras, salían a mirar las estrellas. No decían mucho. Solo se sentaban, hombro con hombro, y respiraban. Y en ese silencio compartido había algo más poderoso que cualquier juramento. Porque cuando dos almas heridas aprenden a estar juntas sin herirse, sin esconderse, sin exigirse más de lo que pueden dar,
entonces no hace falta decir te amo. Basta con quedarse. Y ellos se quedaban, día tras día, mirando el fuego, escuchando el bosque, curando lo que el invierno no pudo apagar. El verano en las montañas traía consigo una calma diferente. El calor no era sofocante, pero sí suficiente para dejar las puertas abiertas y dejar entrar la vida. Las flores silvestres brotaban en los bordes del camino como pequeños milagros. Los animales bajaban al río sin miedo, y los días se alargaban como si el tiempo mismo quisiera demorarse en esa paz que habían construido. Elena y Tabaque habían hallado un equilibrio sereno, como dos notas musicales que, sin ser iguales, forman una melodía suave. Se movían en sincronía sin hablar de ello, con esa complicidad que solo nace cuando dos personas aprenden a respirar al mismo ritmo. Sin embargo, incluso la montaña más firme puede temblar si el pasado decide aparecer. Y fue una mañana cualquiera, con el sol alto y el canto de las cigarras como fondo, cuando ese pasado llegó, disfrazado de pasos ajenos y ecos olvidados. Elena estaba moliendo raíces junto a la cabaña cuando oyó el crujido de ramas secas. No era el andar de Tabaque, ni el paso ligero de un animal. Era otra cosa. Un andar inseguro, humano, extranjero. Se incorporó despacio y miró hacia el sendero. Allí, entre los árboles, emergió una figura cubierta de polvo y curiosidad, un hombre joven, con ropa de ciudad y una expresión entre sorprendida y aliviada. El desconocido se presentó con timidez. Era el hijo de la amiga a la que Elena alguna vez había escrito desde aquel pueblo hostil. Una carta sin respuesta, enviada antes de la tormenta, antes del frío, antes de Tabaque. Decía haber seguido una vieja ruta, guiado por rumores, buscando saber qué había sido de la mujer que todos en el pueblo daban por muerta. Elena lo miró sin hablar durante un largo rato. No por desconfianza, sino por algo más difícil de explicar. Era como mirar una versión de su vida que ya no le pertenecía. Una vida que había soltado sin despedirse. Tabaque llegó poco después. No necesitó preguntar. Bastó una mirada para comprender que aquel joven no traía peligro, pero sí algo que podía alterar la quietud de su mundo. Fue cordial, pero se mantuvo en la distancia, como un lobo que observa antes de acercarse. El joven, llamado Samuel, fue invitado a compartir pan y caldo. Habló con nerviosismo, como quien siente que interrumpe algo sagrado. Preguntó por la salud de Elena, por lo que había vivido, por qué no había vuelto. Ella respondió con frases breves, honestas, sin dramatismo. Le explicó que había caminado hacia la montaña buscando un lugar donde respirar y que lo había encontrado en medio de la nieve, cuando alguien la salvó sin hacerle preguntas. Lo que Samuel no comprendía era que Elena ya no era la mujer de antes. Algo en su mirada, en su manera de estar, se había transformado. Ya no buscaba aprobación. Ya no pedía perdón por ser como era. Había hecho las paces con su historia, y eso se notaba en la firmeza de sus gestos. Aún así, él le habló de posibilidades. De un trabajo en una escuela rural donde la esperaban con los brazos abiertos. De una comunidad distinta, más abierta. Le dijo que podía volver. Que aún había lugar para ella, si lo deseaba. Esa noche, el silencio entre ella y Tabaque fue más denso que nunca. No por frialdad, sino por respeto. Cada uno sabía que aquel ofrecimiento removía cosas profundas. Elena no dijo nada, pero su rostro estaba encendido de pensamientos. Miraba el fuego sin verlo. Tabaque, desde su rincón, solo observaba. No le preguntó qué haría. No le pidió que se quedara. Porque sabía que amar a alguien también es dejarlo libre para decidir. Sin cadenas. Sin culpas. Al día siguiente, caminaron juntos hasta el claro donde había despertado meses atrás. Elena miró el lugar como quien contempla una fotografía viva. Allí donde casi se había ido,
también había vuelto a la vida. El peso de esa memoria le llenaba los ojos de gratitud. Se volvió hacia Tabaque y, por primera vez, le habló de futuro. No con grandes promesas, sino con palabras suaves. Le dijo que necesitaba pensar, que algo en ella aún deseaba enseñar, cuidar a los niños, sembrar palabras en mentes nuevas. Pero también le dijo que no quería alejarse de lo que había encontrado allí, con él. Que no sabía cómo unir esas dos mitades, pero que no quería elegir entre una o la otra sin entender bien lo que su corazón pedía. Tabaque escuchó en silencio. Luego asintió, sin reproche. Le dijo, con pocas palabras, que el bosque no se va, que la montaña no juzga. Que él tampoco lo haría. Que si ella necesitaba ir, lo entendía. Y que si alguna vez decidía volver, aunque pasaran las estaciones, él estaría allí. Como el río que no deja de fluir aunque nadie lo mire. En los días siguientes, Samuel se despidió. Le agradeció a Tabaque su hospitalidad, con una mezcla de respeto y asombro. Y antes de partir, le dijo a Elena que, si algún día lo decidía, la escuela y su gente la estarían esperando. Ella no respondió con una promesa. Solo le ofreció un abrazo largo, y un gracias que llevaba más peso del que parecía. Cuando el muchacho se perdió entre los árboles, el bosque volvió a su ritmo. Pero algo había cambiado. No en el exterior, sino dentro de Elena. Ahora sabía que tenía opciones. Que podía elegir. Que el amor verdadero no ata, acompaña. Y que, pase lo que pase, había una parte de ella que siempre pertenecería a esa cabaña, a ese fuego, y a ese hombre que le había salvado no solo del frío, sino del olvido. Porque a veces, el pasado regresa no para llevarnos de vuelta, sino para mostrarnos cuánto hemos sanado. Y en ese claro entre la nieve y el sol, Elena comprendió que su historia no había terminado, apenas estaba encontrando su forma. Los días que siguieron a la partida de Samuel fueron más silenciosos de lo habitual. No por tensión, ni por pena, sino por algo más íntimo, una especie de pausa, de recogimiento natural, como el que precede a una decisión importante. Elena se movía por la cabaña con la misma ternura de siempre, pero sus pasos eran más lentos, su mirada más profunda. A veces, salía al bosque con su cuaderno y no escribía nada. Se sentaba sobre una piedra, escuchaba al viento mover las ramas, sentía la tierra bajo sus pies, y se quedaba así, en un diálogo sin palabras con su propia alma. Tabaque no la interrumpía. Sabía que no era momento de hablar, sino de sostener. Desde su rincón junto al fuego, observaba cómo ella respiraba distinta, como si se estuviera despidiendo del invierno que una vez la trajo hasta allí. Pero no con dolor, no con urgencia, más bien con una serenidad nueva. Él no temía perderla, porque comprendía que hay personas que se quedan incluso si se alejan. Que el amor, cuando es verdadero, no se mide por la distancia, sino por la raíz que deja en el alma del otro. Y él ya sentía esa raíz en su pecho, creciendo despacio, fuerte y serena. Una tarde, Elena se sentó frente a él con los ojos brillantes. No lloraba, pero sí llevaba en la mirada ese temblor dulce que tienen las decisiones que se toman desde el corazón. Le dijo que quería partir durante un tiempo, que no sabía si serían semanas o meses, que sentía el llamado de enseñar de nuevo, de compartir lo que había aprendido en esos meses de silencio, frío, fuego y amor, que había niños en algún lugar esperando una voz como la suya, y que, aunque eso no borraba lo vivido, necesitaba responder a ese llamado, al menos una vez más. Tabaque escuchó sin mover un solo músculo. Sus ojos, oscuros como la tierra mojada, no mostraban tristeza, solo aceptación. Le ofreció un gesto simple, una pequeña bolsa de cuero, de esas que los suyos usaban para guardar lo sagrado. Dentro había una piedra lisa, del arroyo que cruzaba el claro, y un pequeño colgante de hueso tallado con la forma de una espiral.
No dijo lo que significaba. No hizo discursos. Solo le extendió la bolsa y dijo con voz baja, para que recuerdes que aquí hay un lugar que ya es tuyo, estés donde estés. Elena abrazó la bolsa como quien recoge una bendición. Luego, esa noche, prepararon pan juntos por última vez. Hablaron poco. El fuego crepitaba como siempre, pero había algo distinto en la manera en que se miraban. Ya no era incertidumbre, ni miedo. Era respeto profundo. Y una gratitud que no cabía en palabras. En la madrugada, cuando aún era oscuro y el bosque dormía, ella se preparó para partir. Tabaque la acompañó hasta el inicio del sendero, donde el claro se abría hacia el mundo exterior. Allí, sin despedidas largas, se tomaron las manos por unos segundos, y luego ella empezó a caminar. Los días que siguieron fueron largos, pero no vacíos. Tabaque volvió a sus tareas cotidianas, reparar el tejado, recolectar raíces, mantener el fuego. Pero todo lo hacía con un ritmo distinto, como si cada acto fuera ahora parte de un rito de espera. No una espera impaciente, sino una espera llena de fe, porque sabía que cuando uno ama de verdad, no exige presencia constante. Solo desea que el otro crezca, aunque sea lejos. Y mientras tanto, cuida el lugar donde ese amor nació. Elena, por su parte, llegó al pueblo que Samuel le había mencionado. Era un sitio pequeño, rodeado de campos y colinas, donde los niños asistían a una escuelita sencilla de paredes desconchadas y pupitres antiguos. Cuando la vieron llegar, algunos la miraron con recelo, otros con simple curiosidad. Pero bastó una semana de clases para que empezaran a llamarla maestra con una sonrisa. Ella no enseñaba desde la autoridad. Enseñaba desde la experiencia. Les hablaba de la nieve, del bosque, de los sonidos que se oyen solo si uno aprende a escuchar. Les leía cuentos al final de la jornada. Les enseñaba a escribir su nombre como si cada letra fuera un tesoro. Y, sin darse cuenta, empezó a sembrar en ellos la misma semilla que Tabaque había sembrado en ella, la de la dignidad, la calma, la ternura. Por las noches, cuando el bullicio cesaba, Elena sacaba su cuaderno y escribía. A veces frases, a veces dibujos. Siempre había una misma palabra escrita en las esquinas, hogar. No sabía cuánto tiempo estaría allí, ni si volvería pronto. Pero cada noche, antes de dormir, tocaba con los dedos la pequeña bolsa de cuero que colgaba junto a su cama. Y entonces sentía el olor a leña, el tacto de la manta gruesa, y la mirada de aquel hombre que un día la recogió del frío sin pedirle nada a cambio. Tabaque, mientras tanto, pasaba los días como si ella aún estuviera allí. No por negación, sino por amor. Colocaba su cuenco junto al suyo. Encendía el fuego al atardecer, por si algún día volvía sin avisar. Y cada vez que el viento soplaba desde el sur, se sentaba en el claro, mirando el sendero por donde ella había partido. No esperaba respuestas. No marcaba el calendario. Solo confiaba. Porque sabía que cuando dos almas se han tocado de verdad, el reencuentro no depende del azar. Depende del amor. Y el suyo, aunque callado, seguía vivo. Esperando, pero nunca detenido. Porque hay quienes se van para volver con más luz. Y hay quienes se quedan no para retener, sino para sostener. Así, entre la distancia y la memoria, Tabaque y Elena seguían latiendo al mismo ritmo. En mundos distintos, pero unidos por lo único que ninguna nieve, ningún pasado y ninguna ausencia puede apagar, el amor que eligió quedarse. El otoño llegó sin hacer ruido, como un susurro que se desliza entre ramas secas y hojas que ya han vivido lo suficiente. En la montaña, los colores cambiaron despacio. El verde se fue apagando y dio paso a tonos ocres, dorados, cobrizos. Era como si el bosque entero se estuviera despidiendo de algo, con la misma calma con la que un anciano cierra los ojos al final del día. En la cabaña de Tabaque,
Todo seguía en su sitio: el fuego, el cuenco vacío junto al suyo, la manta bien doblada en el rincón de la cama. Nada había cambiado por fuera, pero dentro, él sentía la estación de forma distinta, como si su corazón también estuviera mudando de hojas, preparando la tierra para algo nuevo. Había pasado medio año desde la partida de Elena, y aunque ella no prometió regresar, Tavake nunca dejó de sentirla cerca. Había comprendido que algunas presencias no dependen del cuerpo, sino del recuerdo, y que la memoria, cuando está hecha de amor verdadero, no duele, acompaña. Algunas noches, mientras el viento soplaba entre los troncos, él murmuraba su nombre en voz baja. No como quien llama, sino como quien honra. Como si su simple existencia en el mundo bastara para encender de nuevo el fuego. En el pueblo donde Elena enseñaba, el aire también empezaba a tornarse fresco. Los niños recogían hojas caídas para decorar las paredes de la escuela, y ella les hablaba de cómo los árboles no mueren en otoño, solo se despojan de lo que ya no necesitan. Les explicaba que hay belleza en saber soltar, y que el silencio también enseña. Su forma de enseñar se había vuelto aún más suave, más pausada, como si cada palabra que daba a sus alumnos llevara una parte del bosque donde sanó. Y aunque su trabajo la llenaba, había días en que el alma se le iba sin pedir permiso. Sobre todo al anochecer, cuando el último niño se marchaba, y ella quedaba sola con los ecos de su voz. Entonces, el recuerdo de Tavake aparecía sin esfuerzo, su mirada serena, sus manos calladas, su forma de estar sin invadir. Una tarde, al terminar la clase, uno de los niños le entregó un dibujo. Era una casa pequeña en medio de árboles grandes, con humo saliendo del techo y dos figuras sentadas frente al fuego. Elena le preguntó si eso era su casa. El niño negó con la cabeza y dijo: «Es la tuya, maestra. Así me la imagino cuando hablas del bosque». Ese dibujo quedó colgado en la pared del aula hasta el final del ciclo. Y cada vez que lo miraba, algo dentro de ella se movía, como una raíz que despierta tras meses dormida. Esa misma noche, Elena caminó sola hasta las afueras del pueblo. Miró las estrellas, sintió el aire frío en la piel, y por primera vez desde que partió, permitió que su corazón hablara sin filtros. No se preguntó si debía volver. Solo escuchó lo que su cuerpo y su alma le decían en silencio, que el ciclo estaba completo, que había dado lo que debía dar, que había sembrado lo que el destino le pidió sembrar, y que ahora era tiempo de regresar no por necesidad, sino por elección. No avisó a nadie. Solo escribió una nota breve a la dirección de la escuela: «Gracias por confiar. El corazón me llama hacia el norte. Allí donde el invierno una vez me encontró, hay un hogar que nunca dejó de esperarme». Al día siguiente, con el cuaderno en el bolso y la pequeña bolsa de cuero colgada al cuello, Elena volvió a emprender el camino. La travesía no fue fácil. Las primeras lluvias habían convertido los caminos en lodo, y el frío ya empezaba a calar en los huesos. Pero esta vez no caminaba desde la huida, sino desde el regreso. Su paso era firme, su mirada limpia. Llevaba en sí la certeza que solo tienen quienes han tocado fondo y han aprendido a levantarse con ternura. Mientras tanto, Tavake partió una mañana hacia el arroyo, como tantas otras veces. No pensaba en fechas, ni contaba estaciones. Vivía en el ritmo de la tierra. Pero esa mañana, algo lo detuvo. Al llegar al claro, se detuvo de golpe. Porque allí, de pie entre los árboles que ya empezaban a soltar sus hojas, estaba ella, Elena. Con la misma expresión serena de siempre, pero con un brillo en los ojos que él no había visto nunca. No corrieron. No gritaron. Solo caminaron uno hacia el otro y se detuvieron a una distancia íntima, suficiente para sentirse sin hablar. Entonces, sin necesidad de palabras, Elena sacó del cuello la bolsa de cuero y se la mostró. Tavake la miró y asintió en silencio.
Entendió que no venía de paso, que no había regresado por nostalgia, ni por miedo. Había vuelto porque quería quedarse, porque el amor no la reclamaba, pero la llamaba. Y ella había respondido. Se tomaron de las manos. Sintieron la piel, la temperatura, el pulso del otro. Luego caminaron juntos hasta la cabaña. El fuego seguía encendido. La manta estaba aún en su rincón. Todo como ella lo había dejado. Esa noche, por primera vez, Elena preparó la cena mientras Tabaque tallaba una nueva figura de madera. Era una espiral, parecida a la del colgante, pero más grande. La colocó sobre la repisa junto al fuego, como símbolo de ese viaje que, habiendo comenzado en la nieve, los había llevado de vuelta al centro. A lo esencial. A lo compartido. Afuera, el viento soplaba entre las ramas secas. Adentro, el calor era más profundo que nunca. No porque el fuego ardiera más fuerte, sino porque ahora sabían que el alma, cuando se le da tiempo y silencio, siempre encuentra el camino de regreso. Y ellos, dos seres heridos que una vez se encontraron en medio del hielo, se abrazaban ahora en un otoño que ya no dolía. Solo abrigaba. Porque hay estaciones que no solo cambian el paisaje, también devuelven el alma a casa. Pasaron los días, las semanas, y el otoño terminó de dorar cada hoja, cada rama, como si el bosque entero celebrara en silencio el regreso de Elena. No hubo fiesta ni palabras grandes. Solo un murmullo profundo, un acuerdo tácito entre la tierra, el viento y los corazones. Ella había vuelto. Pero no era la misma mujer que se había perdido en la nieve muchos meses atrás. Ni tampoco era la maestra cansada que había dejado su maleta en el umbral de la cabaña. Ahora caminaba erguida, con paso firme, y en su mirada se veía esa serenidad que solo tienen quienes han regresado de sí mismos, con la certeza de saber quiénes son. Tabaque también había cambiado. De manera imperceptible, como cambian los ríos, no dejan de ser lo que son, pero aprenden a fluir de otro modo. Ya no era solo el guerrero silencioso de los bosques. Era también compañero, guardián, hogar para alguien más. Y aunque su voz seguía siendo escasa, sus gestos lo decían todo. Cada leño que colocaba en el fuego era una forma de decir aquí está segura. Cada vasija de agua fresca al amanecer, una forma de decir te cuido. Nunca fueron de prometerse cosas con palabras. Pero día tras día, cumplían la promesa más profunda, quedarse. Elena retomó pequeñas rutinas en la cabaña, pero ya no como huésped, sino como dueña de ese espacio compartido. Le tejió a Tabaque una bufanda de lana gruesa, torpe en sus costuras pero hecha con cariño. Él la aceptó sin una sola objeción, y la usó cada mañana como si fuera un símbolo. Plantaron hierba cerca de la entrada, menta, salvia, tomillo. Colocaron piedras alrededor, para que las raíces recordaran dónde crecer. Cada pequeño acto era un poema sin versos, una construcción silenciosa del amor que se habían elegido dar. No uno de cuentos ni de juventud desbordada, sino uno maduro, sólido, pausado. De esos que no necesitan ser nombrados para ser verdaderos. Una noche, mientras el viento silbaba entre los árboles dormidos, Elena sacó su cuaderno y escribió largo rato. Al terminar, lo cerró, lo ató con una cinta y lo colocó sobre una repisa alta. Tabaque la observó desde su rincón, sin preguntar. Ella se acercó, puso una mano sobre la de él y dijo simplemente: ese cuaderno ya no lo necesito. Todo lo que quería entender, ya lo entendí aquí, contigo. Fue la primera vez que habló de su historia no con dolor, sino con gratitud. Porque entendía que todo lo que la había traído hasta allí, el desprecio, el frío, la soledad, había sido necesario para que sus pasos la llevaran al claro donde una vez casi murió, y donde ahora, por fin, vivía. Los inviernos regresaron. Como siempre. Las nieves cubrieron de nuevo el camino, las ramas,
el techo de la cabaña. Pero esa vez no hubo miedo, porque esta vez no estaban solos. Compartían el peso del silencio, del frío, de la vida. Elena tejía mantas mientras Tabaque afilaba herramientas. Cocinaban juntos, comían frente al fuego, y por las noches se arropaban con palabras suaves y caricias lentas. La soledad, que antes era una sombra en los rincones, ahora era apenas un recuerdo. Un eco que ya no asustaba, porque el presente lo llenaba todo. Los años pasaron así, sin prisa. Y con ellos, llegaron arrugas, cabellos blancos y una quietud aún más profunda. Pero también llegaron nuevas formas de amar. Se reían más, aunque con pocas carcajadas. Se miraban más, aunque con menos urgencia. Se tocaban con la delicadeza de quienes saben que cada gesto puede ser el último, y por eso se vuelve sagrado. No tenían hijos, ni nietos, ni visitas. Pero tenían el uno al otro. Y en esa montaña lejana, ese amor bastaba. A veces, en las tardes más claras, bajaban juntos hasta el arroyo. Caminaban despacio, tomados de la mano, como si cada paso fuera una celebración. Allí, en el mismo lugar donde una vez Elena había sido salvada del hielo, se detenían a mirar el agua. No hablaban del pasado, tampoco del futuro, solo del ahora, del fuego encendido en casa, del sabor del pan, del canto de un ave. Porque cuando el alma ha sido rescatada de verdad, aprende a vivir sin sobresaltos, agradeciendo cada instante como si fuera un regalo. Una mañana, después de una noche especialmente fría, Elena despertó y encontró a Tabaque ya levantado, atizando el fuego. Al mirarla, le ofreció una taza de té caliente, con el mismo gesto de siempre. Pero algo en su mirada era distinto, más profundo, más quieto. Ella lo supo de inmediato. No preguntó, no se asustó. Solo se sentó a su lado y apoyó la cabeza en su hombro. Y así pasaron horas, sin decir una sola palabra, sintiendo que, incluso si el tiempo les era breve, el amor que compartían ya había trascendido las estaciones. Ese día, Elena escribió una última página en su cuaderno nuevo. No me salvó del frío. Me salvó de mí misma. Y yo, sin saberlo, lo salvé también. Aquí nos quedamos, entre los árboles, para ser parte del silencio que lo cura todo. Cerró el cuaderno y lo guardó sin lágrimas. Porque ya no había pena, solo plenitud. Ya no había preguntas, solo respuestas silenciosas. Tabaque vivió aún muchos inviernos más. Y Elena, siempre a su lado, se convirtió en parte del bosque, del fuego, del canto del viento. Quienes alguna vez pasaron cerca de la montaña, juraban ver humo saliendo de la cabaña, incluso cuando nadie más subía por ese sendero. Algunos decían que era una leyenda. Otros, que era solo una historia de amor olvidada por el tiempo. Pero los árboles, el arroyo y el viento, ellos sí lo sabían. Sabían que en aquel rincón perdido del mundo, dos almas heridas se encontraron, se cuidaron y se quedaron. Porque el amor verdadero no siempre grita, no siempre brilla, no siempre corre. A veces, solo se sienta frente al fuego y espera. Paciente, silencioso, vivo. Y así termina esta historia, una historia sencilla, callada, como el paso del viento entre los árboles. No hubo grandes gestos, ni promesas eternas. Solo dos almas cansadas que se encontraron cuando más lo necesitaban. Dos seres que, sin buscarlo, se ofrecieron lo más valioso, compañía en el silencio, calor en el invierno, y un amor que no pidió nada a cambio. Elena y Tabaque no fueron héroes de leyenda. Fueron humanos. Con heridas, con dudas, con días grises, pero también con la capacidad de mirarse y decir, sin palabras, aquí estoy, y no me iré. Porque a veces, eso es todo lo que necesitamos, alguien que se quede, que no nos pida cambiar, que no nos devuelva al pasado,
que simplemente nos vea y nos respete. Ojalá esta historia haya tocado alguna parte de tu alma, como esas canciones suaves que no se olvidan. Si algo de lo que escuchaste hoy te conmovió, te recordó a alguien o te hizo pensar en tu propio camino, te invito a dejar un comentario. Cuéntanos qué sentiste, o simplemente deja unas palabras para quienes también estén buscando calor en medio de su propio invierno. Y si aún no estás suscrito al canal, hazlo ahora. Suscríbete si tú también crees que siempre hay un lugar en el mundo donde alguien puede sanar, solo por ser aceptado tal como es. Nos encontraremos en la próxima historia. Hasta entonces, que el fuego de tu alma nunca se apague.